Wow, de verdad que es un gran privilegio poder estar acá. Es de verdad un honor, nos sentimos muy felices porque para nosotros la fiesta de primicias es algo que sagradamente apartamos cada año, en el mejor uso de la palabra, ¿no? Sagradamente. Y el compartirlo con ustedes, que de verdad han sido una familia para nosotros, a cada uno, creo que conocemos a la mayoría y ha sido una gran bendición la manera como nos reciben, la manera como nos tratan, la manera como de verdad abren su corazón para nosotros. Ha sido una gran experiencia, de verdad que nos sentimos muy felices de estar acá y compartir este tiempo con ustedes. Amén. Bien, estamos listos para este tiempo. Saben, mientras que escuchaba al pastor Lenaín, al apóstol José, veía cómo Dios hilana lo que necesita decirnos, amén, porque veía muchas cosas en común y de hecho el apóstol José me adelantó algunas cosas y por razones de tiempo le doy gracias por eso. Y bien, el título que le he colocado a este tema son perspectivas del liderazgo. Ya escucharon el ejemplo del gato, genial, me lo llevo, no lo vuelvo a repetir ahorita, pero me lo llevo en el corazón porque de verdad era algo que yo estaba buscando, no encontré el ejemplo y mira, Dios ya lo había hecho. Pero saben, quiero comentarles algo que me pasó en mis primeros pasos de esto del servir a Dios desde una posición de liderazgo. Recuerdo que estaba en San Fernando de Apure y el pastor por primera vez me concede la confianza de llevar a cabo un servicio juvenil. Algo que fuera diferente a lo que ya se venía haciendo. Así que mi esposo y yo nos sentimos algo bastante comprometidos con ese servicio por la alta responsabilidad y la confianza que nos están colocando. Así que toda esa semana estuvimos reclutando jóvenes de diferentes liceos, haciendo algunos alcances con algunas invitaciones y definitivamente fue un impresionante milagro ver a tantos jóvenes reunidos en ese servicio. Había muchísimos. Y toda esa semana yo me preparé con un mensaje que de verdad fuera altamente impactante. Era mi primera oportunidad, no la quería desaprovechar. Así que estaba muy repleto el salón de bastantes jóvenes de diferentes colegios, liceos, barrios. Ahí yo había metido de todo. Se lleva a cabo el tiempo de alabanza y viene mi gran momento. Mi primera predicación en la iglesia donde yo anhelaba predicar. Y resulta que justo antes de que me pasaran, en medio de esa última adoración, se nos ha endemoniado una muchacha. Que yo dije, Dios mío, pero el demonio antojado agarra las más fuertes, ¿no? Porque era una mujer altísima y muy corpulenta. Y más a eso le sumas la fuerza de un demonio, hermano, eso agarró a las danzoras, las batuqueó, es un desastre. Gracias a Dios contábamos con Ali, no al que ustedes conocen, Alvarado, un amigo que levantaba pesas, muy distinto al que conocemos. O sea, en su personalidad. Y era una mole muy fuerte. Y entonces era el recurso que yo necesitaba para saber qué hacía con ella. Así que viene él y la agarra, le hace una llave que la neutraliza, no se puede mover. Pero Ali me afirma, epa, dale rápido porque no voy a poder mucho con esto, tiene mucha fuerza. Así que él se la lleva junto a mi esposa para un lugar, ya los jóvenes se empezaron a dispersar, ya se movieron, algunos se fueron, me echó a perder la prédica. Entonces yo, Dios mío, y ahora como no yo no me preparé hoy para echar un demonio, me preparé para predicar. Así que él se la lleva allá a una habitación. Yo rápidamente, gracias a Dios, yo soy muy inteligente al momento de guardar números de teléfonos importantes. Y yo había guardado el número de teléfono de un pastor que se le daba eso muy espontáneamente de sacar demonios. Era el cazafantasma de la iglesia. Y yo lo llamé, pastor, ¿dónde está? Necesito que venga y nos ayude. Y entonces él me dijo, voy camino a San Fernando. Estaba en Maracay y voy por Calabozo, a 2 horas de San Fernando. Y yo le dije, Ali, ¿puedes con 2 horas? No, es mucho tiempo. Haz algo rápido. Yo, Dios, pastor, por favor, asesóreme. Y me regañó y me dijo, por eso yo siempre te he dicho que vayas al discipulado. No vas al discipulado y ahí mira cómo estás ahora, dependiendo de mí. Pero déjame ayudarte. El Señor me hace sentir en este momento que ella debe tener alguna contra
en algún lugar del cuerpo. Una cabulla de colores, algo así. Me lo hace sentir en el momento. Tienes que ubicarlo. Dile a Jennifer que te ayude. Ubica eso. Y tienen que quitárselo. Lo segundo que tienes que hacer es, con toda autoridad, atar al hombre fuerte. Y yo, ¿que amarre a Lee? No. ¿Cómo es el único que es el único que tenemos? ¿Cómo lo amarro? ¿Ah? Jesús, no me refiero al que está agarrándola a ella, me refiero al hombre fuerte, el espíritu inmundo que está en su mente, en su corazón, en su alma. Tienes que decir esas palabras, te ato en el nombre de Jesús. Y yo, ok, aquí voy. Así que voy, me le acerco, le digo a Jennifer, busca la contra. Ali sigue forcejeando con ella, Jennifer la encuentra, un cinto que tenía aquí de colores, y yo, Dios mío, pero si tuvo esa autoridad para ver eso, ¿por qué no la libera desde allá? Como hizo el centurión cuando habló con Jesús. Entonces, ubicamos la contra, se la quitamos, ahora viene la segunda parte. Y yo no quería quedar mal delante de los que estaban viéndome allí. Así que medio con una voz aflautada y algo callado, le dije, te ato en el nombre de Jesús. Y se quedó tranquila. Y yo, ¡ah! Dios, funciona. Me provocó decirle, te desato, te ato, te desato. Sí, porque fue inmediato. Y aunque no me escuchó, porque lo dije muy calladito por si me salía mal la profecía, se quedó quieta en el acto. Yo, Dios, ¿de qué estoy hecho? Pero hubieron unas palabras que el pastor Harold me dijo antes de yo entrar en esa habitación. Él me dijo, tienes que entrar como hijo, tienes que entrar con la autoridad de hijo. No titubees, ese espíritu no puede estar por encima de ti. Tienes que aferrarte a la identidad de hijo. Tú eres hijo, tú eres mayoría en esa habitación, donde quiera que estés. Aférrate a eso y entra con autoridad. Así que yo corrí ese pasillo porque yo estaba hablando desde el púlpito y el salón estaba más. Yo corrí, soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo. Y cuando llego allá, asumo esa posición y suelto la palabra y Dios hizo su parte. Y yo dije, wow, ¿de cuántas cosas no nos hemos perdido? Por no comprender la identidad que Dios, el mismo Cristo, conquistó para nosotros al darnos la oportunidad de ser hijos. Pero esto ha afectado mucho el liderazgo. Cuando Jesús estaba hablando con los discípulos y entra la controversia de que quién es mayor entre nosotros, quién debería estar por encima de nosotros, hablando y pensando en ese orden jerárquico y de posiciones, Jesús le dice esto en Mateo 20:25, palabras de Jesús. Ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes líderes imponen su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tendrá que servir a los demás. Y me llama la atención las palabras del pastor Lenaín cuando decía, esto es un asunto de servicio. Liderazgo no es un asunto de posición, de quién está por encima de quién. Es un asunto de servir. Y Jesús nos los modeló muy bien. Y por eso yo digo que para los ojos de Jesús, para la perspectiva de Jesús, liderazgo es servicio. Nos los modeló muy bien cuando se levantó en la mesa, fue a buscar a sus discípulos y empezó a lavar sus pies. Qué acto de servicio más honorable y elegante en ese momento. Para demostrar que él, siendo aparentemente el mayor en ese lugar, pasó, se inclinó, tomó la toalla y comenzó a hacer un acto de servicio que quedaría en el corazón de cada uno de ellos. Ahora, el apóstol José hablaba de cómo te estás viendo y era una pregunta muy similar que traía. ¿Cómo estoy percibiendo mi área de servicio? ¿Cómo me estoy viendo en el área de servicio? Una pregunta que usó el equipo Barna y Gallup para hacer un estudio acerca de cómo se ven los líderes en las iglesias cristianas. Y encontraron estas tres respuestas: oportunidad, amenaza, privilegio y adoración. ¿Sí? Oportunidad, amenaza, privilegio y adoración.
Muchos líderes consideran que el servir en la iglesia es una oportunidad y eso puede ser algo muy genuino. Pero por el otro lado podemos ver que también pudiera caerse en el oportunismo. Buscar en el servicio del liderazgo una oportunidad para resaltar, una oportunidad para que otros me puedan ver, una oportunidad para conseguir algo de aceptación, porque sufro tanto de rechazo que, sabes, cada vez que me levanto allí, cada vez que canto, cada vez que adoro, siento cómo las personas me afirman y es algo que llena mi tanque. En cuanto a la amenaza, hay muchas personas con las que yo me he sentado que han sentido que el ministerio les arrebató la vida. ¿Sabe? Yo me dediqué por 20 años al ministerio y ¿sabe cómo me pagaron? Con un gracias por su servicio. Eso me afectó tanto. Yo dije, 20 años sirviendo en esta iglesia por simplemente un gracias. Entonces uno pregunta, ¿por qué lo estabas haciendo? Son personas que lo ven como una amenaza. Otras personas lo ven como un privilegio y hemos escuchado muchas frases que dicen, servir para nosotros en esta iglesia es un privilegio. ¿Ven? Pero eso también puede estar disfrazado de esa falta de dignidad que yo tengo para servir, esa mentalidad muchas veces de esclavo. Y yo, con algunos miembros del equipo, que cada vez que le he dado una palabra o una oportunidad, mejor dicho, para que ministren en el altar, y yo noto cómo ellos muchas veces pasan y desde una condición como de lástima empiezan a predicar de esta manera. Bueno, mis amados, de verdad es una oportunidad para mí estar acá. Es un gran privilegio para mí poder servirles a ustedes con la palabra. De verdad yo no soy digno de estar acá. Y yo digo, pero qué introducción tan pésima. Ya él no se siente digno de estar allí. Imagínate cómo empieza a recibirlo a las personas. Y empiezo a hablar con ellos. ¿Por qué te disculpas tanto cuando me escribes por teléfono? Pastor, disculpe, yo sé que usted es una persona muy ocupada. Pastor, por favor, disculpe. Y ahí veo que hay como una autocomiseración consigo mismo. No están conscientes de lo que son. Entiendo lo que es el respeto, pero también entiendo lo que es esa falta de concepto de sí mismo. Y finalmente la adoración. Eso es una minoría. Aquellos que sienten que el servir a la obra de Dios es parte de una forma de adoración, de entrega, de sacrificio delante de Dios, una ofrenda. Y eso es lo más elevado de esto de servir. Pero hay otras preguntas que quiero seguir abriendo el abanico. Entonces la primera es, ¿cómo estoy percibiendo mi área de servicio? ¿Cómo me estoy viendo en esto que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en esto que estoy haciendo? Lo segundo, ¿cómo percibe la gente mis acciones de servicio? Que es otra cosa muy importante que tenemos que evaluar, cómo la gente lo nota. Y finalmente, ¿cómo percibe Dios mis acciones de servicio? ¿Cómo lo percibe Dios? Entonces, en Mateo 7:22, Dios usa unas palabras muy fuertes con respecto a esta distorsión que se ha generado en los actos de servicio, ya sea por oportunismo, ya sea por realización, ya sea por búsqueda de aceptación. Mira cómo Dios pesa este asunto de la intención del corazón al momento de servir. Y Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces yo les diré, dice Jesús, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínate la evaluación que hace Jesús en este punto para tratar con aquellos que supuestamente estaban en el liderazgo y se la estaban comiendo. Ellos se están jactando, Señor, pero ¿acaso no viste lo que estábamos haciendo? ¿Cuántas personas llegaron a mi grupo de cuidado? ¿Sabes cuántas veces yo viajé para llevar al pastor de aquí para allá y de allá para acá? ¿Sabes cuántas veces dedicadas yo sacrifiqué tantas cosas por estar en el área de servicio donde tú me colocaste? Ahora la evaluación es con respecto al corazón. ¿Con qué corazón lo estabas haciendo? Como dijo en una oportunidad la Madre Teresa de Calcuta, el asunto no es cuánto das, sino con cuánto amor lo haces. ¿Con qué corazón estás haciendo lo que estás haciendo para el ministerio? Porque Dios en algún momento nos vamos a encontrar cara a cara con Él en una rendición de cuentas y vamos a dar cuentas por la actitud de nuestro corazón en el área de servicio. Por eso yo digo que esta pregunta es importante que podamos reflexionar en ella. ¿Mi identidad en el servicio a Dios es como la de un hijo o como la de un siervo?
En otras palabras, o como la de un esclavo. Siento que hay cierta manipulación en lo que me piden hacer y yo lo hago como por cumplir, o lo hago realmente mirando a Dios como el consumador de lo que yo estoy haciendo desde mi corazón para Él. Eso es algo que tenemos que revisar. Mientras que yo leía el libro, que me imagino que muchos de ustedes ya lo habrán leído, El líder que brilla, y me encontraba con ese cuadro de mentalidad de siervo y mentalidad de hijo, y colocaban como ejemplo la parábola del hijo pródigo, y veía ese perfil que nunca lo había visto, del hijo mayor que se había quedado en casa, y cómo se molestó al ver la manera como el padre recibió al hijo menor que se había ido a echar a perder todo el dinero que le habían entregado, de una forma tan irresponsable, y con todo lo que él hizo, ahora viene mi papá y lo recibe con los brazos abiertos. No estoy de acuerdo con eso. Y de paso le manda a hacer una fiesta. ¿Cuándo me la hizo a mí? Mira los reclamos que hay en un corazón de un hijo que perdió su identidad y ahora se ve como un siervo. Ha pasado tanto tiempo entre siervos que se siente como uno de ellos. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo estoy viendo mi vida de servicio a ti? ¿Realmente la estoy viendo desde el corazón de un hijo o la estoy viendo desde el corazón de un esclavo? Hay un dicho en Japón que dice, el desconocimiento de una verdad te hace esclavo de una mentira. Y hay muchas personas aferradas a una mentira por no conocer la verdad de Cristo, que es una sola. Eres mi hijo. Y Él se muestra a nosotros como Padre. En ese sentido, creo que es importante que reflexionemos en esto. Pero ahora quiero tocar el punto de la otra pregunta. ¿Cómo está percibiendo la gente mis acciones de servicio? Se hizo un estudio en los Estados Unidos para evaluar el liderazgo y considerar los temas que pudieran darse para fortalecer el liderazgo desde la necesidad. Entonces agarraron a todos los líderes que habían asistido a un congreso y los llevaron a un salón, y a todo su equipo de trabajo lo llevaron a otro salón. Vienen y hablan con el equipo de líderes principales de cada iglesia y le preguntan, ¿en qué áreas, por favor mencionen qué áreas ustedes consideran deberían crecer en este nuevo año? Los pastores colocaron en finanzas y en tecnología. Ahora se fueron al otro salón y le preguntan a los equipos, muchachos, ¿en qué área consideran ustedes que sus pastores, que están en el otro salón y que no los están escuchando, pueden ser honestos, creen ustedes que sus pastores deberían crecer este nuevo año? Por favor, escriban. ¿Y sabes cuáles fueron las que más resaltaron? Liderazgo y compasión. ¿Por qué hay una distancia tan grande en lo que un líder cree que la gente necesita y lo que la gente realmente necesita? ¿Por qué esa brecha tan distante? Y eso habla de estas tres preguntas que se hace John Maxwell cuando dice, preguntas que las personas se hacen de los líderes. Número 1, ¿realmente estás interesado en ayudarme? ¿Realmente te importo? ¿Realmente estás interesado en mi necesidad y en ayudarme a reconstruir el matrimonio que yo mismo he socavado, que yo mismo he terminado de acabar? ¿Realmente estás interesado en mí o simplemente estás pensando en un número, para tu grupo de cuidado, para la iglesia? ¿Realmente estás interesado en invertirte en mí? ¿Valgo algo para ti? Eso se lo pregunta constantemente la gente. Yo lo viví en San Fernando de Apure cuando comencé a trabajar allá. Veía jóvenes víctimas muchas veces del protocolo pastoral en las iglesias, que los invitaban, pero después los soltaban. No había un seguimiento, no había un acompañamiento, solo un número. Somos las iglesias con el mayor número de personas y se jactaban de eso, un número. ¿Vieron la película de Patch Adams? Cuando lo entristeció a este hombre, siendo médico, que al llegar al hospital veían a cada paciente como un diagnóstico, como un número, y se habían olvidado de que tenían un nombre, una familia, que tenían sentimientos, emociones, que tenían un corazón, un alma, pero los llaman el paciente de la cama 7, el paciente de la cama 8.
El paciente de cáncer terminal, el paciente de leucemia, ese es el que está allá. Nosotros nos hemos encontrado con ese cuadro ahorita que estamos trabajando en el hospital. Los médicos nos dicen, ya sí, allá está el niño con el problema X. Y yo, Dios mío, ¿dónde se quedó el nombre de ese niño? ¿Sabe? Esa falta de compasión, esa indolencia nos está dañando el liderazgo. Nos jactamos diciendo, mira, ya voy por 200, 300 personas y vamos en aumento. Pero ¿qué tan cuidadas están esas personas? ¿Qué tanto conoces de esas personas? Esa es una pregunta para que podamos reflexionar, porque es la pregunta que la gente se está haciendo acerca de nosotros. La segunda pregunta, ¿realmente puedes ayudarme? Y esto tiene que ver con capacidades. Si yo pongo mi vida en tus manos, ¿voy a encontrar algún tipo de rendimiento? Y la otra, ¿puedo confiar en ti? Si abro mi corazón, ¿realmente no me vas a defraudar? ¿No voy a sufrir decepción? Quiero enfocarme en esta primera, un corazón que se interesa. Es lo que necesitamos para responder a esa pregunta. ¿Realmente estás interesado en mí? Es lo único que tú necesitas desarrollar en Cristo Jesús, porque no lo podemos desarrollar por sí solo. No podemos desarrollar en nuestra naturaleza egocéntrica, no podemos desarrollar un corazón que se interese por otra persona. Por eso Jesús estableció 2 mandamientos en el orden adecuado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El orden aquí es fundamental. Para que puedas amar a tu prójimo tienes que amar primero a Dios, responder y ceder a ese amor, para que entonces tengas de dónde agarrarte para que cuando te toque amar a tu prójimo tengas ese amor original. Es un asunto que te alimenta de forma vertical para que estés calificado para trabajar de forma horizontal. Por eso me gusta el ejemplo de David. En Salmo 78, 70 dice: asimismo, Dios escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Y aquí viene lo interesante. Los cuidó, a ese pueblo, a cada uno, los cuidó con sinceridad de corazón. A tal punto, mis amados, que David estaba resuelto a dar su vida por cualquiera de ellos. Era tanto lo que David amaba a ese pueblo desde el corazón, porque él comprendió que Dios también amaba a ese pueblo. Y para David era de suma importancia amar lo que a Dios le roba el sueño. ¿Y sabes qué pasa? Después, ¿cómo responde el pueblo a ese amor? En algún momento ya el pueblo sabía que era David el que debería estar al frente. ¿Y sabe cómo le responden? David, tú eres carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Estamos contigo para las que sea. Cuando David recibe esas palabras de todo un pueblo que supo y comprendió, y fue muy evidente para ese pueblo que David les amaba, ahí se marcó la gran diferencia. Ese pueblo estaba dispuesto para las que sea con David. Y la otra parte que podemos comprender en este pasaje, y yo lo recordaba mientras que el apóstol José hablaba, fue el tema de Moisés. A Moisés no se le dio espontáneamente cuidar a un pueblo que él no había parido. ¿Qué tengo yo con ese pueblo? ¿Qué le debo yo a ese pueblo? Ese pueblo fue el que me metió en este paquete. Ahora estoy exiliado, lejos de mi familia, por culpa de ese pueblo. ¿Qué le debo yo a ese pueblo? ¿Quiénes son para mí? Y aún así Dios sigue insistiendo en el llamado. Y ahí, a duras penas y a regañadientes, Moisés está lidiando con un pueblo de dura cerviz, insoportable, que lo pone a dar carreras de aquí para allá, que no valoran lo que hace, que se la viven murmurando de él, a pesar de lo que él está entregando. Ya Moisés está al punto del colapso. Él ya no quiere saber nada de esa gente. Pero siguieron pasando los días, los años, y Moisés comenzó a desarrollar un corazón que se interesaba por ese pueblo. Dios comenzó a revelar a su corazón cuán importante será el pueblo para él. Y así lo fue asimilando Moisés hasta el punto donde Dios piensa
Oye, Moisés, ahora que lo estoy pensando mejor, ya este pueblo a mí también me tiene al borde de mi paciencia. Ya no lo tolero más. ¿Sabes qué? Hazte a un lado, tú y tu familia, que a este pueblo lo voy a eliminar yo mismo. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Moisés? Se paró en medio de esa ira divina y dijo: Dios, ¿acaso tú me ayudaste a sacar este pueblo para nada? ¿Acaso este tiempo ha sido en balde? Pero si no puedo cambiar tu parecer de que ellos sean exterminados por su dura servir, por su corazón terco, comienza conmigo. Y ahora veo a Moisés en otra faceta. Ahora veo a Moisés con otro corazón. Está dispuesto a dar su vida por aquel pueblo que tantas canas le sacó. Eso, mis amados, pasa en la transición del caminar con Dios. Yo antes condenaba y detestaba a los muchachos que caían privados de libertad por alguna situación que ellos mismos provocaron. El abuso a menores, el asesinato, el homicidio, ¿sabe? La violencia. Están ahí, deberían estar ahí, es justo que estén allí. Pero Dios me invita a estar con ellos y a escuchar su corazón. Y por una situación allí caigo preso. Por los vehículos, algunos ya conocen esa historia, caigo preso. Y comienzo a escuchar sus corazones allí. No tengo otra, tengo que congraciarme con ellos para que no me hagan nada, ¿no? Estoy ahí lidiando con ellos, pero ellos comienzan a abrir mi corazón. Y comienzan a contarme qué fue lo que le pasó cuando eran apenas unos chiquitos, lo que sus padres hizo, lo que su madre hizo, cómo los abandonaron. Y ahí entendí que solo había que prestar atención y desarrollar un corazón que se pudiera interesar. Sigue diciendo acerca de David: y los encaminó con la pericia de sus manos, y eso tiene que ver con capacidad. Mira, nunca nadie había matado gigantes hasta que apareció David, con un corazón dispuesto. Se convirtió en el primer matagigantes de la historia, pero no quedó ahí nada más. Comenzó a multiplicar matagigantes. No se quería ganar solamente ese atributo él. Y se dice que después vinieron los valientes de David, y muchos de ellos también vencieron grandes gigantes. Mira lo que pasa cuando tú superas expectativas. Comienzas también a empoderar a otros, a equipar a otros. No te quedas solamente con eso, porque sabes que tienes un corazón que se interesa por otros y también quieres ver crecer a otros. Y esto tiene que ser con un efecto multiplicador. Tengo que dejar un legado, tengo que pensar en mi siguiente generación. Por eso voy a trabajar para empoderar a otros. No solamente voy a salir en las revistas diciendo: aquí está el matagigantes. Yo también necesito levantar entre mis hombres que se atrevan a vencer desafíos como yo lo hice. Eso habla de un corazón que se preparó para equipar a otros. Repasamos las preguntas que hace John Maxwell en relación a aquellas personas que están esperando algo de algún líder. Esperan compasión, esperan preparación para ser capacitados y esperan carácter para ser afirmados y no defraudados. Mis amados, he pasado por muchas iglesias, ¿sabes? Desde que conocí al Señor a muy temprana edad, he pasado por muchas iglesias y han sido grandes decepciones las que he sufrido por parte de pastores a quienes les confié mi vida. Y jugaron de una forma tan tonta con la gracia, y ahora tengo una gran responsabilidad de no defraudar a una generación que ahora me corresponde inspirar. Pero sé que esto es un gran desafío y no lo puedo hacer solo. Por eso comencé diciendo eso. Estamos muy agradecidos por cada uno de ustedes, porque entre tanta búsqueda logramos encontrar una iglesia saludable. No son fáciles de encontrar, ¿sabes? Es muy difícil. Y quiero cerrar con esta última pregunta. ¿Cómo percibe Dios mis acciones de servicio? ¿Cómo percibe Dios lo que hago? La primera, cómo me estoy viendo en lo que estoy haciendo. La segunda, cómo ve la gente lo que estoy haciendo. Y esta tercera, cómo percibe Dios mis acciones de servicio. Estuve buscando notas, investigando a ver qué frases, qué versículos podía encontrar que me ayudaran con esta última pregunta. No lo encontré.
Así que fui a Dios en una mañana que me despertó a las 4 y le dije: Dios, esta pregunta es difícil y solo puede venir algo de tu corazón. Dime cómo nos estás viendo. Dime cómo nos ves con tantos errores y faltas que nosotros de una forma improvisada muchas veces cometemos en la intención de servirte. ¿Cómo nos estás viendo? ¿Y sabes qué se me vino a la mente en ese momento? Un versículo que yo no sabía cómo encajar en esto. Y se encuentra en Mateo 3:17. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me siento muy complacido. Y lo sentí tan personal que le pedí a Dios que me ayudara a transmitirlo también a ustedes. Creo que vine solamente para decirles esto acerca de Dios y esa perspectiva que tiene de cada uno de ustedes. Han hecho un esfuerzo muy alto y Dios está muy agradecido con ustedes a tal punto que han sacado de su corazón estas palabras: estos son mis hijos, de quienes me siento muy complacido. Y saben, no por lo que han hecho, que era lo interesante que yo aprendí en esta historia, en este pasaje, mejor dicho. No por lo que han hecho, porque en ese momento, cuando Dios Padre pronuncia esas palabras, ¿sabes qué? Jesús no había hecho nada. No había mérito como para que el Padre dijera algo así de Jesús, porque no había hecho ni siquiera el primer milagro, no había hecho nada. ¿Dónde estaban sus obras? Estas palabras hubiesen encajado muy bien cuando Él estaba ya, casi que en la cruz, con sus últimas palabras. Pero no fue ahí, fue justo cuando inicia su ministerio. ¿Sabes qué me decía Dios en este pasaje? Yo no necesito que tú hagas nada para amarte como te amo. Por la sencilla razón que te amo, no por lo que haces, sino por lo que eres. Si no hicieras nada, te amaría de la misma manera. Mi amor no es condicional. Mi amor es totalmente incondicional. Por eso, mis amados, estas son las palabras que he venido a traerles. Ustedes, así como yo, somos hijos de Dios y Él está muy complacido de que así lo seamos. Y eso afirma nuestros corazones para seguir adelante, para las que sea. Amén. Vamos a colocarnos de pie y quiero dejarte estas 3 preguntas. 3 preguntas sencillas para que las puedas compartir en tu grupo, para que las puedas llevar. Le puedes tomar una fotografía si la pueden poner en las cámaras, en las pantallas. La primera dice: ¿en qué áreas de tu liderazgo te has sentido como un siervo? Y aquí tenemos que ser muy honestos. ¿En qué áreas te has sentido que lo que haces lo haces porque toca hacerlo? Lo segundo, escribe 3 palabras que tu equipo tomaría para definir tu liderazgo. ¿Qué pasaría si yo me siento con la gente que tú estás cuidando? ¿Qué hablarían de ti? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué serían las palabras? ¿Cuáles serían las palabras que pudieran ellos tratar de colocar sobre la mesa para definir lo que estás haciendo por ellos? Y finalmente, ¿cómo te sientes ante Dios? ¿Cómo te has sentido en estos días ante Dios en cuanto a lo que haces y aún en cuanto a lo que no has hecho? Aquello que no has logrado, esas metas que en algún momento te propusiste y no has podido concretar. ¿Sientes que Dios te ama menos por eso? ¿O lo has sentido un poco más distante o silencioso, como enojado contigo? Trata de internalizar eso y háblalo con Dios, que te aseguro te vas a llevar una gran sorpresa. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este momento. Gracias por haberme tomado como facilitador de este mensaje tan hermoso para nuestros corazones. Esos corazones que están un poco cansados y abatidos por tanto esfuerzo y dedicación. Pero al darnos cuenta de cuánto amor tienes para con nosotros, afirma nuestra voluntad, nuestra fe y nuestras convicciones para seguir adelante sin tirar la toalla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.